Hola a todos, bienvenidos a Come y Calla, vuestro canal de recetas fáciles. Soy Adrián Martínez y hoy vamos a preparar un recetón. Como siempre, fácil, rápido y económico, pero un recetón. Vamos a hacer garbanzos con gambas. Ya veréis qué cosa más fácil y más sabrosa. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes. Si os gusta, recordad suscribiros y darle al like. ¿Nos lavamos las manos? Y comenzamos. Vamos a comenzar a preparar esta receta y para ello vamos a picar media cebolla. Y cuando tengamos picada la cebolla, lo siguiente que vamos a hacer va a ser picar un puerro entero. Lo partimos por la mitad y lo picamos finito. Lo siguiente que vamos a hacer es partir un pimiento verde por la mitad y picarlo entero también muy finito. El siguiente paso es coger un tomate bien maduro, quitarle así el corazón como veis y pelarlo. Y después de tenerlo pelado, lo trocearemos y lo cortaremos en daditos. Y ahora que ya tenemos las verduritas preparadas y cortadas, vamos a poner 3 cucharadas de aceite en una olla. Y cuando el aceite esté caliente, lo primero que le añadimos es la cebolla. Y cuando la cebolla se empieza a poner transparente, lo siguiente que vamos a introducir es el puerro picado y también vamos a introducir el pimiento verde. Que se vaya cocinando todo junto. Cuando hayamos cocinado un poco todas estas verduras, lo siguiente que vamos a hacer es poner el tomate y sofreírlo todo junto. Y nos va a quedar un sofrito súper sabroso. Recordar también añadirle una pizca de sal. Y removerlo todo bien para que se vaya cocinando por igual. Para esta receta vamos a utilizar en total 1 litro de caldo de pescado. Ahora lo que vamos a hacer es separar 300 mililitros. Cuando tengamos todas las verduritas ya sofritas, le vamos a añadir una cucharadita de pimentón dulce y lo vamos a remover para cocinarlo todo junto y que coja un sabor súper rico. También vamos a incorporar los 300 mililitros de caldo de pescado y lo vamos a cocinar todo durante unos 5 minutos. Y cuando lo tengamos cocinado, lo vamos a pasar con la batidora. Lo trituraremos todo. Y se nos va a quedar una salsa buenísima. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir 2 botes de garbanzos ya cocidos. Y lo que vamos a hacer con ellos es lavarlos para quitarle todo el caldo que traen. Los pondremos en un recipiente colador y los lavaremos hasta que se les vaya prácticamente toda la espuma. Como veis, se queda sin espuma y ya están limpios. Y una vez limpios los garbanzos, los vamos a incorporar a la salsa que habíamos preparado antes. Y lo vamos a mezclar todo junto hasta que se quede todo bien integrado. Y una vez mezclados, le añadiremos los 700 mililitros de caldo que habíamos dejado antes. Y lo vamos a poner a cocer a fuego medio durante 5 minutos. Y mientras van cociendo los garbanzos, vamos a ir picando mientras un ajo. Cuando tengamos el ajo picado, en una sartén vamos a añadir unas 2 cucharadas de aceite. Y lo vamos a poner a calentar. Y cuando ya lo tengamos caliente, vamos a dorar los ajos. Y una vez que tengamos los ajos dorados, vamos a saltear un poco las gambas. Estas gambas que he utilizado para esta receta son gambas de las que venden en cualquier súper
de las que son peladas y congeladas. Una forma fácil, rápida y sencilla de tener gambas preparadas. Y ahora que ya las tenemos salteadas, se las vamos a añadir a los garbanzos y vamos a dejar cocer otros 5 minutos. Recordad también añadirle una pizca de sal. Ya se han pasado los 5 minutos de cocer y como veis ya solo nos queda emplatarlo y disfrutarlo, que esto huele que alimenta. ¡Un platazo! Cuando lo probéis, seguro que repetís. Mirad qué bien nos han quedado. Pues como veis, una vez más, con poquitos ingredientes, hemos preparado un pedazo de plato. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente receta. Un saludo a todos. Y aquí os dejo puestos los ingredientes. ¡Buen provecho!